Buenas tardes, muchas gracias a todos por estar aquí, por continuar los que ya vienen de la anterior sesión y por sumarse los que llegan a esta. Para mí es un honor estar aquí con Guillermo Martínez y lo digo de verdad porque nos conocimos hace un año y unos meses y le planteé nuestra intención de poder tenerlo aquí en Tenerife Noir, que sería un sueño. Él además vive en Buenos Aires, por lo tanto no es un viaje cómodo Tenerife Norte-Buenos Aires, no hay vuelo directo, pero lo hemos conseguido tenerlo aquí. Tiene una larga trayectoria en la narrativa, también en el ensayo. Es especialmente conocido por ser el autor de Los crímenes de Oxford, una novela que se convirtió en superventas, que ganó el premio Planeta en Argentina. También ha ganado el premio Nadal en España con Los crímenes de Alicia y posee una larga trayectoria en lo que podemos denominar el policial de enigma, que creo que así lo denominas tú, después hablaremos de esto también. Además es ensayista, ha tratado muchos temas. En su última obra, de la que también hablaremos, trata cuestiones acerca de la creación literaria y también ha trabajado mucho sobre cuestiones científicas, especialmente de matemáticas, un ensayo sobre Borges y las matemáticas. Bueno, pues es un autor todoterreno que tenemos el placer y la suerte de tener aquí. Muchas gracias por estar con nosotros. Y quería empezar preguntándote por esta última obra que se llama 11 tesis y antítesis, que es un ensayo en el que podemos ver un poco los pilares de tu escritura. En el prólogo tú ya indicas que es producto de una conferencia en Filba y que bueno, también se fraguó a partir de distintos seminarios que has impartido. Esta obra surge o aparece ahora cuando llevas unos 30 años ya de carrera de escritor aproximadamente e incluso un poquito más. La pregunta es si te ha costado mucho llegar a estas tesis, si era algo porque por el contrario tú ya intuías de alguna manera cuando empezabas, o ha sido con el ejercicio, con cada novela, con cada relato que te has ido encontrando en digamos, en estos pilares o en estas tesis que tú vas desarrollando en esta obra. Antes que nada, muchas gracias a todos los que han venido y tanto a Javier como a Alejandro por la invitación. Realmente me consta que Javier me ha leído, nos encontramos el año pasado tal como él dice y para mí fue un honor encontrar a un lector tan atento y comprometido. Así que realmente también te agradezco muy en particular por la lectura que has hecho de mis libros. En el caso de 11 tesis y antítesis sobre la escritura de ficción, en realidad yo dudé bastante en escribir este libro porque tenía cierto rechazo que proviene de mi vida anterior como matemático por dejar sentadas las tesis como afirmaciones que pudieran tomarse de una manera muy estricta. Por eso me cuidé mucho de poner entre paréntesis y antítesis, ¿no? Porque lo que yo pude ver a lo largo de todo lo que fueron mis años, tanto en talleres como en la maestría en escritura creativa de la UNTREF, es algo que digo en la primera de las tesis, ¿no? O sea, que toda afirmación que intenta ser general sobre la literatura encuentra muy pronto un contraejemplo perfectamente legítimo en particular, ¿no es cierto? Entonces fui muy cuidadoso como profesor en ese sentido de tratar de acotar hasta dónde llega cada afirmación que intento y de tener en cuenta las posibilidades contrarias u opuestas. Pero a la vez ese ejercicio de tener siempre en cuenta la posibilidad contraria lleva una especie también de inmovilismo teórico que uno siente, bueno, finalmente nada puede decirse, todas son arenas movedizas, toda opinión es igualmente válida y tampoco sentía realmente que fuera así. Y acá viene el tema de los años, ¿no? O sea, yo creo que a lo largo de
mi vida, tanto de escritor como de jurado de premios literarios, fui encontrando algunas convicciones, preferencias, si se quiere llamar, pero con una argumentación que me parecía lo suficientemente sólida como para animarme en casos concretos a tratar de justamente argumentar en favor de ellas, ¿no? Y a pesar de que contemplaba las posibilidades contrarias, me parecía que iban estableciendo algo así como un criterio. De hecho, una de las cosas que me decidió a escribir el libro, ustedes saben que los profesores en esta maestría a fin del año tenían unos reportes anónimos de los estudiantes sobre lo que había pasado en el curso. Y me acuerdo que el comentario de una alumna era, bueno, podés estar o no de acuerdo con él, pero vi un criterio, ¿no? Entonces, a mí me parecía que eso era lo interesante, un criterio propio, más o menos coherente, consistente. Y la inspiración que tuve para hacer el libro, lo que me mostró cuál podría ser una manera de escribir sobre estos temas tan escurridizos, es 6 propuestas para el próximo milenio de Italo Calvino, un libro que admiré mucho en su momento y que recobré también como una especie de guía metodológica para plantear mis propias tesis y antítesis. Y claro, desde que empezaste a escribir hasta ahora, ¿ha cambiado tu concepción de la escritura o simplemente el paso del tiempo ha sentado esas cuestiones que valoras en las tesis? Por ejemplo, lo que hablábamos de la originalidad que le dedicas, que es una de tus tesis, la ejecución, ¿eso son cuestiones que ya tenías claras o al ir escribiendo has dicho, pues esto va a ser un pilar importante? En realidad, yo desde que empecé a escribir como un cuentista. Entonces, en el fondo, mi estética natural, por así decir, es el oficio del cuentista. Entonces, hay muchas de mis predilecciones que luego me acompañaron al terreno de la novela que tienen que ver con esa primera formación como cuentista. De hecho, yo todavía pienso en mis novelas, en todo caso, el experimento mío con la novela es intentar que se puedan leer como cuentos, en el sentido de unidad, de que la economía de recursos, de que la sensación de que nada sobra, la cierta concisión de recursos y también algo a veces, un suspenso interno, que no necesariamente tiene que ser policial, porque escribí otras novelas que no tienen nada que ver con lo policial, pero sí un suspenso en el sentido de la inminencia de algo que va a suceder y trastocar lo que se leyó hasta ese momento. Entonces, esos son en el fondo todos recursos más bien del género del cuento, que yo transporté a la novela y en ese transporte van una serie de criterios que de algún modo también aparecen aquí, ¿no? Por ejemplo, voy a decir un ejemplo para que se entienda. Hay muchas maneras de pensar sobre los personajes cuando uno escribe ficción. Hay una forma que le resulta particularmente grato a los editores, que es creer que los personajes tienen que venir muy amoblados, ¿no? Con infancias, padres, abuelos, árbol genealógico, situación social, psicoanalistas, cambios de vestuario, ¿no? Dilemas interiores infinitos. Bueno, esa es una forma de pensar los personajes, pero hay escritores que los introducen o los conciben de maneras totalmente diferentes. Por ejemplo, Gombrowicz, que piensa que los personajes son como, en el fondo, máscaras que en la fricción con lo social se deforman y revelan parte de un ser inseguro que está por debajo, ¿no? Entonces, lo importante para él es el teatro de la escena social. O Milan Kundera, que piensa que los personajes son sobre todo el dilema existencial en que él los sitúa. O sea, es como un momento en la vida en donde se van a resolver una serie de tensiones que no necesariamente tienen prolegómenos en la infancia o en la vida anterior. Y desprecia incluso en algunos casos toda descripción física de los personajes. Así que hay muchas formas. Y yo tomo como criterio una idea de Borges, en el fondo, que también es la idea de un cuentista, de definir a los personajes, él dice, con pocos rasgos, pero decisivos, ¿no? Entonces,
Ya ves, así trato de trabajar con mis personajes, pensando unos pocos rasgos físicos, también y psicológicos, ¿no es cierto? También por esto, porque creo que uno no puede ser demasiado exhaustivo en la construcción de un personaje porque el lector a la par va creando su propia imagen y llega un momento, hay algo así como un tiempo en el que más allá de lo que vos intentes decir, el lector ya construyó y entonces eso no lo vas a cambiar tan fácilmente, ¿no? Henry James tenía una forma también interesante que era describirlo a un personaje hasta cierto punto y luego establecer algo, una conducta o un detalle, un dato contradictorio con lo que había dicho hasta ese momento, para justamente permitir que el personaje tuviera algo de aire para vivir por su cuenta y para cambiar en el futuro, ¿no? Dar la sensación de que no era algo monolítico que lo defino desde el principio, sino que va a tener un recorrido cambiante y hasta cierto punto enigmático también, ¿no? Y hay un capítulo, una tesis dedicada a la novela de Enigma, la novela policial de Enigma, en el que es interesante porque comentas que como que desciende un poco el pacto de la ficción, que el lector asume que tiene que haber una cierta oscuridad, algo que no se le desvele, porque precisamente en eso se engarza el juego. ¿Cómo se conjuga eso con no hacerle trampas al lector? Sí, eso también es algo muy interesante. Tiene que ver con un libro que yo había leído antes de escribir el mío, que es ¿Por qué nos creemos los cuentos? Se llama el libro, si no me equivoco, que ese era el título. Y en general el libro trata de los recursos y herramientas con que los escritores tratan de más bien subyugar a los lectores. Hay un cierto pacto tácito en la lectura de casi todos los géneros, en que el lector va de algún modo a creer aquello que se le cuenta, ¿no? La famosa suspensión de la inverosimilitud, ¿no? Es decir, hay una serie de técnicas para intentar que el lector ceda a la autoridad narrativa, a la seducción, a la gracia, a la subyugación de la belleza, etc., ¿no? En general las obras literarias se escriben y se leen bajo esa especie de pacto. Pero en la novela de Enigma esto se invierte completamente y el lector lee con desconfianza. El lector de novela de policial sabe que de alguna forma lo que lee en primer plano tiene algo de falseado por detrás, es como una especie de truco de ilusionismo, que cuanto más le muestran el costado de un personaje benévolo, más tiene que desconfiar, ¿no? La viejita simpática puede ser seguramente la asesina. En una conferencia Borges dice que si un lector solamente entrenado en relatos policial abriera Don Quijote de la Mancha, dice, en un lugar de la Mancha del que no me quiero acordar. ¿Por qué no quiere acordarse a Cervantes? ¿Acaso cometió un crimen? O sea, inmediatamente el lector de novela policial desconfiaría de los motivos por los que no quiere acordarse, ¿no? Entonces, eso lleva a que la narración policial necesita varios niveles de ocultamiento, ¿no es cierto? O sea, se sabe que el lector va a tratar de urdir con las pistas que vayan apareciendo un culpable que no es el que aparece a primera vista. Entonces uno tiene como escritor de novelas policiales tiene dos trabajos adicionales, que es proveer un segundo sospechoso para el lector ingenioso, el lector que quiere ser detective, el lector que se propone llegar antes a la explicación que el propio libro, ¿no es cierto? Entonces uno tiene que pensar en esta especie de segundo final para esa clase de lector, suspicaz, y todavía un tercer final que supere al anterior y que quede oculto, ¿no es cierto?
Entonces, en el fondo, escribir una novela policial es escribir no solamente 2 historias, sino 3, ¿no es cierto? La que se cuenta, una sumergida, pero todavía a la vista de alguien astuto, y la tercera, que es la verdadera. Claro, en ese juego es que también la novela policial subvierte un poco el orden, porque hay una omisión de información fundamental, que es donde está el germen de la narración y que se desvela al final. Es decir, que es un juego de sombras y desvelamientos en ese sentido para poder establecer ese juego. Sí, en general el mecanismo funciona así y a la vez, y esto me parece también interesante, que no siempre se ha valorado lo suficiente, gran parte de la novela moderna trata sobre la cuestión de la conciencia, ¿no es cierto? O sea, cómo penetrar en la conciencia, lo ha intentado Virginia Woolf, lo ha intentado Joyce, cómo capturar el monólogo interior, lo que verdaderamente piensan las personas, el auge de la autoficción, ¿no? de tratar de representar aquellos pensamientos más íntimos, inconfesables, etc. Hay todo un viaje, que lo registra muy bien David Lodge en su libro Conciencia en la novela, hacia la interioridad en la novela moderna. Y justamente la novela policial es la de Enigma, ¿no? Es justamente un género en el que eso se vuelve fundamental, porque en el fondo lo que no sabemos es cómo acceder a la mente de los sospechosos. Entonces es un intento de poder imaginar en la mente de cada uno de los sospechosos la posibilidad del asesinato, ¿no? De gente aparentemente inocente. Me hace acordar a una película que vi hace poco, donde la película se llama, es una rareza esta película, la vi en el avión, no sé por qué estaba en el avión, porque es un rescate absoluto. Se llama El Círculo Rojo, es una película de los años 70 con Alain Delon y Jean-Louis Trintignant y Yves Montand. Bueno, y hay un juez que dice: todos los hombres son culpables, todos. O sea, hay como una pequeña discusión de si uno no será inocente. Dice, no, todos los hombres son culpables. Y algo, esa convicción, y finalmente sí, atrapa a los 3 y los 3 serán culpables. Pero hay algo como filosófico, ¿no? En esa clase de afirmación. Y en la novela policial hay algo de eso, ¿no? De que todos tenemos algún pensamiento criminal en algún momento de nuestras vidas que nos vuelve potencialmente culpables, en contra de la idea, ¿no? De que las personas nacen con una especie de bondad innata y los corrompe el sistema, etcétera, ¿no? Y en este libro, claro, hay mucho de escritura, es decir, de reflexión sobre la escritura, pero es ingente la cantidad de citas literarias, menciones a otras obras, menciones a, bueno, como haces ahora de cine también. Claro, aquí subyace algo fundamental y es que no es posible la escritura sin la lectura. Pero entiendo que en este manual de escritura también lo has forjado gracias a tus lecturas. Es decir, no. Por supuesto. Y vieron ustedes que el lugar común entre escritores cuando se les pide un consejo general es decir justamente, ¿no? O sea, no se puede escribir si antes no se lee. Stephen King lo dice de la manera quizás más cruda, ¿no? Si no tienes tiempo para leer, tampoco tienes tiempo para escribir, ¿no? No se puede hacer una cosa sin la otra. Pero en el libro yo intento mostrar por qué la lectura es tan importante para la escritura, ¿no? Y una de las cuestiones fundamentales es sobre el tema de la originalidad. Hay una de las tesis que habla sobre la originalidad, que si bien tal vez no pueda ser absoluta, sí digo que uno tiene que intentar una actitud de originalidad
que pasa por tratar de reconocer en la marea de lo ya escrito lo que está suficientemente dicho, lo que ya de algún modo ha sido pisoteado y no vale la pena volver a exhumarlo, ¿no? Pero justamente, ¿cómo saber eso? Y bueno, eso depende, en la tesis se dice, la originalidad se entrena en las lecturas. Para eso uno tiene que tener algo así como un banco de datos lo suficientemente amplio de cuentos y novelas, tramas, que te permita reconocer rápidamente si un tema ya ha sido suficientemente tratado o todavía puede haber una vuelta de tuerca, ¿no? Es casi el primer ejercicio que les doy a los alumnos de taller o de la maestría, cada vez que ellos tienen que hacer algo que yo llamo el ejercicio del primer apunte, o sea, imaginar un primer apunte para un futuro cuento. Y cuando traen el apunte, que son no más de 10 líneas, de qué va a ir el cuento y sobre todo qué es lo que va de algún modo a transmutarse, cuál va a ser el movimiento de giro del cuento o lo que no es esperable de algún modo, ¿no? Tienen que tratar de capturar en 10 líneas esa idea principal. Un poco a la manera, doy ejemplos, ¿no? A la manera en que lo hacía Chekhov en sus apuntes, o Henry James. Hay muchos ejemplos del mismo Nathaniel Hawthorne, ¿no? Que tienen apuntes de cuentos futuros o novelas futuras. Bueno, entonces, la clase, que es para mí una de las clases más importantes y más interesantes, es pensar a partir de ese germen, de esa idea, en libros donde aparezca de algún modo una idea similar, afín, etcétera, y leer alrededor de esa idea. Leer como leería un científico que tiene que probar un resultado y tiene que tener el registro de lo que ha sido hecho en esa dirección, ¿no? Para no volver a probar algo que ya de algún modo está resuelto, y para también para absorber aquello que se ha hecho y tener una especie de nuevo nivel de profundidad en lo que se va a hacer. O sea, que aquello que se escriba de algún modo supere, está esa frase de subidos a hombros de gigantes, ¿no es cierto? O sea, uno puede ser un enano al escribir, pero tiene que tratar, aunque sea el esfuerzo, de subirse a algún lado, ¿no? Trabajas, como hemos dicho, un género, un subgénero dentro del policial, que es el del enigma, que me parece que no hay mucho en la actualidad, que se ha ido perdiendo entre la maraña de gran producción editorial que hay, entre el thriller, incluso otras fórmulas que pueden beber más o menos del enigma, como el cozy crime y este tipo de subgéneros que van surgiendo. Y no sé cuál es tu percepción dentro de todo lo grande que sea la novela criminal, la novela negra, que tienen los autores actuales con la novela enigma. Yo tengo una percepción como que hay una cierta, no sé si superación, pero sí que está mal visto, no sé por qué, y no sé cuál es tu percepción como un autor que ha trabajado mucho y muy bien la novela enigma. De algún modo esa percepción yo la tenía cuando me puse a escribir Crímenes Imperceptibles, es decir, tenía la sensación de estar escribiendo en un estado de memoria emotiva de las novelas de Agatha Christie, de Conan Doyle que había leído en la adolescencia, y yo quise rescatar algo de eso. Ahora para mí justamente una especie de desafío privado es darle nueva vida. Gombrowicz tiene una frase sobre la creación literaria, o sea, y volvemos al tema de la originalidad. Él lo llama verter vino nuevo en odres viejos. O sea, esa es también una forma de renovación literaria, poder escribir una novela de enigma en la época contemporánea y que no sea igual o equiparable con las novelas anteriores. Entonces yo hice todo un esfuerzo del orden, bueno, quizá no se perciba en una lectura
digamos, demasiado rápida. Pero hay toda una idea de epistemología que está en esta época y que no podría haber estado antes de esta época en mi primera novela, Crímenes Imperceptibles. ¿No es cierto? Es toda la cuestión de cómo una conjetura puede suplir la realidad y que tiene que ver con los límites del conocimiento, etcétera, que, bueno, se discuten sobre estos temas en la novela. Y entonces yo lo primero que me planteé es qué clase de detective quería tener justamente para esta época. Y hay un recorrido que uno puede ver entre, por ejemplo, Monsieur Dupin de Poe, que es la lógica abstracta, por así decirlo, ¿no? Que apenas requiere de la contrastación con lo real, ¿no? Los problemas, digo apenas porque de algún modo también va Dupin. A veces se lo retrata como un detective puramente lógico y no es tan así cuando uno mira con detenimiento los cuentos. Pero bueno, está esa idea de el detective lógico. Y del pensamiento lateral también, de algún modo, ¿no? Luego tenemos a Sherlock Holmes, que es el detective lo deductivo experimental, que está rastreando las pistas en el terreno, que es experto en tabacos y en huellas. Y luego está Hércules Poirot, que es el detective de los deslices psicológicos, ¿no? Que conversa trivialidades con la gente y llega a la verdad a través de banalidades y digamos, sí, la distracción, ¿no? Del inconsciente incluso en muchos casos. Entonces, ahí tenemos tres modelos distintos. Bueno, ¿qué podía aportar yo? Esa fue una de mis preguntas cuando traté de imaginarme mi detective. Y bueno, de algún modo, lo que yo había estudiado durante tantos años en la facultad, que es la cuestión de las conjeturas, la fuerza que pueden tener una conjetura para suplantar la realidad, la cuestión de lo demostrable, lo verdadero versus lo demostrable, todos esos conceptos que están en pugna y que se estudian con mucho detenimiento en la lógica matemática y aparecen de alguna manera en la novela, ¿no? Entonces, mi detective en todo caso es un detective epistemológico. Claro, eso es para la primera novela. ¿Y cómo surge la necesidad de recuperarlo? Es decir, bueno, voy a utilizar a un personaje que yo, tirando de memoria, claro, estuve revisando, creo que no se llega a decir el nombre, pero se dan muchas pistas de que se llama Guillermo, ¿no? En realidad, en ninguna de mis novelas transcurren casi todas son narradas casi todas en primera persona. En ninguna se menciona el nombre del protagonista. En estas dos novelas se da a entender, en la primera, en Crímenes Imperceptibles, que en el nombre del protagonista hay una doble L. Y en la segunda se da a entender, se dice que la inicial, que empieza, claro, con una inicial. Entonces es como una idea de que vayan apareciendo pistas que no... esto tiene que ver con... a esta altura es casi como un juego, ¿no? Viste que a Hitchcock le gustaba hacer un pequeño cameo en cada película. Bueno, esto es un pequeño juego, pero tiene su sentido inicial, que es que yo no quiero ni poner mi nombre verdadero para que se identifique enteramente al personaje conmigo, porque o sea, mi personaje en Oxford tiene 10 años menos de lo que yo tenía cuando fui allá en una situación sentimental muy diferente, alegremente soltero, etcétera, ¿no? Con una mirada mucho más naif de algunas cosas, con un extrañamiento mucho más agudo con respecto a lo extranjero. En fin, que yo quería darle toda esa vitalidad de algún modo juvenil, despreocupación juvenil.
y cada vez lo siento más lejano, obviamente. O sea, voy a hacer una tercera novela donde ya imagino que han pasado unos años también para el protagonista, para no tenerlo tan estancado en el tiempo, ¿no? Pero es un personaje diferente, pero a la vez no tan diferente como para imaginar un nombre distinto y separarlo totalmente, porque me parece algo extraño y un poco artificioso una primera persona donde el nombre del protagonista sea diferente. Esto un poco lo saqué de En busca del tiempo perdido. No sé si ustedes recuerdan, pero en busca del tiempo perdido hay una escena en particular y nunca se habla del nombre del protagonista, salvo en un momento que él dice, y si el nombre del protagonista fuera, por ejemplo, Marcel, ¿no? Y es el único momento en el que es como si hubiera el esbozo de una firma. Y claro, ya me acabas de abrir un nuevo universo porque no sabía que estabas trabajando, que tienes pensado una tercera novela. Tengo la esperanza de una tercera novela, es decir, claro, pues muchas de estas cosas las dije en el colegio. O sea, yo no me enteré, claro, yo eso no me enteré. Tengo la esperanza de una tercera novela y tengo todo el marco teórico, ¿no? O sea, tengo la idea de que sea una novela que ocurra durante la inauguración de un museo de la lógica en Oxford. Me interesa mucho esa idea, ¿no? Poder dar algunas pistas sobre cómo se conformó el pensamiento lógico, que no es natural, por supuesto, ¿no? O sea, sino que procede casi del opuesto, de la bestialidad. Es como una... Bueno, hay toda una página de Nietzsche sobre la formación de la lógica en el pensamiento humano que es extraordinaria, que yo la rescaté ya para mi novela Cerca de Roederer, pero a partir de ahí quiero hacer algunos hitos sobre la cuestión del pensamiento, y ese sería como el telón de fondo filosófico de mis novelas. Cuando hablamos de la novela Enigma y por qué yo quiero rescatar la novela Enigma, en realidad me interesa como un cierto subgénero que lo llamo el policial filosófico. Y me parece que la novela Enigma es particularmente adecuada para esa clase de pensamiento, ¿no? Entonces, en la línea un poco de Humberto Eco, de La muerte y la brújula de Borges, ¿no? O sea, se presta para esa clase de ensayos encriptados sobre cuestiones filosóficas. Y me da la impresión, o es la impresión que me da con la lectura de Crímenes imperceptibles, llamada en España Los crímenes de Oxford, que la novela está concebida como una novela única, sin intención de saga, pero ¿qué te hace que, creo que son 16 años después, porque Crímenes imperceptibles es del 2003, y con Los crímenes de Alicia ganas el Nadal en 2019, ¿qué te hace tantos años después recuperar ese universo? Fue en gran medida una casualidad, y fíjate cómo es la casualidad. Incluso dudé mucho porque fue algo que descubrí mientras escribía el prólogo para un libro de Lewis Carroll, y que hubiera podido dar lugar a dos tipos de novela, a una novela policial o a una novela como Los papeles de Aspern de Henry James, que es un autor que yo admiro mucho, y en particular esa novela me gusta muchísimo. Y es como si hubiera tenido en mis manos esa posibilidad. Voy a contar mínimamente porque me parece que es interesante la historia. Me encargaron el prólogo para un libro de Lewis Carroll que se iba a traducir al castellano, que se llama Lógica sin pena, que son lecciones de lógica para adolescentes con problemas de ingenio y cosas por el estilo. Entonces yo escribí el prólogo y quise dar alguna pequeña noticia biográfica del autor, ¿no? Me parecía que para completar el prólogo tenía que decir mínimamente algo sobre la vida de Lewis Carroll.
a pesar de que yo había estado viviendo en Oxford 2 años y había visitado Christ Church, que era el college donde él daba clases, y está el retrato de él en el college, nunca me había preocupado por averiguar nada sobre la vida. Sabía, por supuesto, que enfrente del college está la tienda de Alicia, donde uno puede comprar ahora, ¿no? No en aquella época, una taza con el gato de Cheshire que está arriba de un árbol y si uno le echa agua caliente desaparece el gato y queda la sonrisa, ¿no? O sea, bueno, digo elementos que aparecen finalmente después en la novela. Entonces sabía algo de ese mundo, pero nunca me había preocupado por averiguar nada sobre la vida de Carroll. Bueno, y lo que ocurrió es que leí un artículo que me pareció extraordinario, que se llamaba Ina in Wonderland, y era sobre la hermana mayor de Alice, y el artículo trata sobre los cuadernos que escribió, los diarios en realidad, que los escribía en unos cuadernos Lewis Carroll a lo largo de su vida. Había escrito, si no me equivoco, unos 12 cuadernos o 13 y 3 o 4 desaparecieron en una mudanza o no se sabe si alguien los prefirió tirarlos. Sobrevivió el cuaderno donde cuenta cómo la conoció Alice Liddell, que es la chica que inspira la historia de Alicia. Y hay algunas páginas arrancadas de esos cuadernos que él dejó. Y con el tiempo, con los años, se descubrió que una página en particular había sido arrancada por las sobrinas nietas, como si no quisieran que se descubriera qué era lo que había notado Carroll en esa página. Y esa página correspondía al día en que Carroll se pelea con la madre de Alice y le impiden ver a las hermanas. Él las solía llevar de paseo a solas. Cruzaban el río, tomaban el té, a veces volvían también a solas en el tren. Y hay una pelea con la madre, una discusión, y a partir de ese momento no le permiten ver más a las chicas, ¿no? En ese momento Ina tenía, si no me equivoco, 14 años y Alice tenía 9 y la más chiquita tenía 6. Bueno, ahora entonces esa página perdida, por supuesto, intrigó siempre a los biógrafos, ¿no? Y es la página que más ha dado que hablar en las biografías de Lewis Carroll. En el año 1995, una dramaturga que fue a la Casa Museo de Lewis Carroll pidió el catálogo para ver qué había en el museo, porque ella estaba interesada en una obra de teatro donde Carroll fuera personaje también. Y entre los ítems del catálogo, todo esto es histórico, ¿no? Es así, yo lo cuento también en la novela, pero quiero decir, no inventé nada. En toda la parte que se refiere a Carroll no hay nada que sea inventado. Entre los ítems del catálogo figura un ítem que dice páginas arrancadas del libro. Páginas arrancadas de los diarios. Páginas arrancadas de los diarios. Entonces esta mujer pide esa carpeta del catálogo y le traen una carpetita que adentro tiene un pedazo arrancado de papel, porque estas hermanas, que eran bastante siniestras, arrancaban las páginas, pero tenían como remordimientos religiosos, porque también eran muy religiosas, muy conservadoras, y entonces anotaban en una frase lo esencial de la página que habían arrancado. Entonces había una línea que resumía lo que había ocurrido y que Carroll había anotado en esa página, ¿no? Y la línea empieza... Mrs. Liddell se entera de que... Y sigue, ¿no? O sea, es toda una línea. No les voy a contar porque eso es un poco la clave de la novela, ¿no? Pero, entonces, a mí lo que se me ocurrió... O sea, cuando yo leí eso, pensé, qué extraordinario sería poder escribir una novela policial que se desenrolle enteramente como la piedra Rosetta, ¿no? A partir de un pequeño fragmento, que a partir de una sola frase se pueda devanar toda una historia diferente sobre Lewis Carroll, que
que no haya estado hasta ahora a la vista, ¿no? Entonces, a partir de ahí tenía estas dos posibilidades. Como era el año 95, que es el año siguiente al que ocurre la novela de Los Crímenes Imperceptibles, pensé, bueno, parecía como servido que él renovara por un año más la beca, mi estudiante, y se quedara un año más en Oxford y tomara parte de estos nuevos crímenes. Pero la otra alternativa era hacer una novela como Los Papeles de Aspern, porque de hecho estas hermanas, que eran sobrinas nietas se llaman Menela Dodgson y la otra se llama, creo, Alice Dodgson, no me acuerdo el nombre de la otra, pero yo tomé el nombre de Menela porque me parece un nombre extraordinario. Estas hermanas tuvieron una serie de negociaciones con editores cuando se cumplieron los 100 años del nacimiento de Carroll, y medio amenazaban a los editores con seguir arrancando páginas, ¿no? Tenían si no les compraban los manuscritos en el precio que ellas querían. Es curioso porque eso me lleva a otra pregunta. Yo, claro, todo ese background de la obra lo desconocía e incluso pensaba que todo eso era ficción, que lo del papel del todo diario eso es totalmente real. Y de hecho era una pregunta que te iba a hacer precisamente, que por qué ese interés por Lewis Carroll, que tú ya nos has despejado. Y ahora lo uno con una de tus tesis, la octava, que es sobre la información. Dices, llamo información a todo aquello que no podemos dar por supuesto que el lector conozca de antemano, tanto respecto a algún conocimiento, saber específico que será en algún momento necesario, como también a datos o movimientos preparatorios que el lector debería tener en cuenta para algo que ocurrirá más adelante en la narración. La información, que casi siempre es contingente o accesoria para la historia que el lector lee de manera secuencial y en primer plano, debe presentarse bajo el disfraz de la naturalidad y la necesidad, de manera que el lector la absorba como parte indistinguible, inseparable en el fluir de la narración. Aquí hay un elemento que tú desarrollas y que además comparas con elementos del género policíaco, que yo creo que es fundamental en la narrativa y muchos de los lectores, de los escritores noveles suelen fallar, y es también el de la documentación. Tú comentabas esta mañana en el taller que sobre el agnosticismo estuviste trabajando, te llevaste una biblioteca enorme. Y muchas veces pasa con escritores que leen mucho sobre algo y después sienten la necesidad de poner la novela todo, claro, en esa obra todo el saber. Sí, sí. Bueno, ese es el peligro de hacer claro, demasiada investigación. Pablo de Santis, que es un amigo mío de la literatura, un gran escritor argentino, me dice que en general él procede imaginando, ¿no? O sea, sabe algo, pero no demasiado de un tema. Entonces él imagina cómo serían las cosas y después lo que hace es ir a cotejar, en todo caso, qué es lo que debe cambiar de aquello que imaginó, ¿no? Pero no pretender agotar un tema y conocer todos los detalles, porque después es muy difícil vencer esa tentación, ¿no? Porque en lo real hay como un exceso siempre de buenas historias o de gérmenes de buenas historias. Y yo tuve que luchar, no por nada Los Crímenes de Alicia es mi novela más larga, porque me leí varias biografías sobre Carroll, armé una, ¿cómo se llama? Una comparsa, un casting de biógrafos de Lewis Carroll, entonces tuve que pensar que cada uno tuviera algo así como una aproximación diferente al personaje. Y entonces eso, al ponerlo en escena, también lleva su tiempo, ¿no es cierto? Y bueno, entonces pude hacer todo eso por haber leído tantas biografías y haber mirado los libros de él y haber una infinidad de detalles, pero dejé muchísimo afuera porque no quería justamente que la información abrumara la narración, ¿no? Y ocurre lo mismo en Crímenes Imperceptibles, porque hay una Ahí gran está más cantidad. oculto, porque el iceberg fueron los 20 años que estudié matemática, ¿no? Entonces, bueno, es como que el background ya lo tenía y no tuve que ir a bibliotecas de algún modo, ¿no? O sea, un poquito para la cuestión de los pitagóricos, la simbología pitagórica, pero lo encontré casi
naturalmente eso, ¿no? O sea, no tuve que investigar tanto. Pero es que de hecho en Crímenes Imperceptibles se habla de Wittgenstein, se habla también de cuestiones de magia, se habla de muchos elementos que yo creo que condensas y sintetizas muy bien, porque creo que le explicas al lector un poco pues lo fundamental de lo que están hablando los personajes y no, que es lo que suele pasar en muchas novelas, no pausas la acción, no creas un inciso excesivamente largo y tedioso, claro. Y creo que... No, yo le temo muchísimo a lo que llamo la ventana de Wikipedia, ¿no? O sea, que la narración se detiene y se abre una ventana de Wikipedia, es algo que inmediatamente se los marco a mis alumnos de talleres y de la maestría. Y también tomo un consejo de Goethe que en un momento dijo sobre cómo él había escrito el Fausto, que dijo que para él la clave de su novela había sido la de sobrevolar los temas, un poco como el viaje astral en el fondo, ¿no? Sobrevolar los temas sin detenerse demasiado en cada uno. Y confiar, porque para mí esa es, viste cuando se habla de la obra abierta, otro lugar común de los escritores, ¿no es cierto? Cada vez que habla un escritor, dice que bueno, como el lector completa la obra. Bueno, eso cuando el lector es bueno. O sea, no cualquier lector completa cualquier obra, ¿no? O sea, muchas obras requieren trabajo, sensibilidad, empatía de edades, muchas veces, ¿no es cierto? Lecturas previas. Me acuerdo que a una de mis hijas le dieron La Metamorfosis en primer año. No había ella leído mucho, no era una gran lectora. Entonces digo, ¿y qué te pareció La Metamorfosis? Me dice, bien, me dice, pero no entiendo por qué la sorpresa se revela en la primera página, ¿no? Y de algún modo... está bien lo que me decía, porque ella estaba habituada únicamente al relato donde la sorpresa está al final. Entonces le parecía como, qué pena que se sabe desde el principio, la máxima sorpresa está en el principio y después qué, ¿no? Entonces es todo otro mundo, ese mundo de Kafka. Que hay que conducir al lector hasta ahí. No podés esperar que cualquier lector acceda a ese nivel simbólico, ¿no es cierto? Bueno, entonces, en mi caso, bueno, también yo siempre tengo la esperanza de encontrar lectores que, por eso doy un poco de la información para que los lectores tengan la sensación de que hay algo más ahí para explorar en todo caso, ¿no? No sé cómo vamos de tiempo, pero creo que podemos abrir un turno de preguntas del público, si hay gente que quiera hacer alguna pregunta o comentario. Creo que hay una mano levantada, aunque no la veo. Sí, aquí en... ¿Hay otro micro o utilizo este? Sí, hay otro micro. Vale, gracias. ¿Qué tal? Muchas gracias Javier, muchas gracias Guillermo. Bueno, ha sido un placer en 2 días poder asistir a esta presentación. ¿Se puede cambiar la luz, que por favor, que no lo veo, perdón, ¿eh? Sí, nos vimos en el seminario también, Guillermo, un placer. Pero es que no veo nada, estamos totalmente encandilados. Estoy a oscuras. Bueno, pero es que salir al escenario no. Sois vosotros los que tenéis que estar. No pasa nada, luego hablamos. Pero quiero, 2 veces seguidas y cada vez con nueva información y bueno, estoy disfrutando un montón. Claro, soy uno de esos especies en peligro de extinción que sigue encantándole la novela Enigma, ¿vale? Y tengo todas las que puedo. Y esta conversación me encanta 2 horas seguidas. Pero una pregunta a modo de paradoja. Hemos hablado de Poe, de Dupin en sus inicios. Estamos hablando que Poe era un amante de los jeroglíficos y de los criptogramas, etcétera, etcétera. Y hemos hablado del detective enigma resolviendo, ¿no? Y es curioso porque no hemos hablado del criminal, ¿no? Que también me parece un ser muy interesante. Claro, si vemos que Sherlock Holmes no escribió ningún libro conocido como tal, pero sin embargo Moriarty, que yo sepa, y esto
puede que lo conozcas, dos profesores de la Universidad de Oxford han escrito el libro de Moriarty, un libro de matemáticas, ¿vale? Es decir, como si de alguna manera al detective le quedara el papel de la conjetura, mientras que la malignidad perfectamente calculada ¿no? le cupiera al criminal, ¿no? Y en esa lucha en la que el lector está viendo el desarrollo de la novela desde el principio hasta el final, cualquiera que sea el escritor que le haya escrito, pues hay esa lucha, ¿no? Es decir, en mi opinión, pero bueno, eso quiero preguntarle al escritor, ¿no? Entre la conjetura y digamos, la malignidad científica, no sé si decirlo así. Sí, hay algo muy interesante que aparece de manera contemporánea en un cuento de Borges y en una novela de Agatha Christie. La misma idea. Y de hecho yo estoy muy intrigado por saber si es una casualidad o... obviamente Agatha Christie no había leído a Borges, pero quizá Borges sí había leído a Agatha Christie. La idea es la siguiente, la despreciaba bastante, hay que decir también, pero evidentemente la leía. El criminal que penetra en la estética del detective. O sea, el criminal que... Esa idea también está en mi novela Crímenes Imperceptibles. O sea, el criminal... No del lado enteramente del criminal, sino del lado de... Bueno, no voy a anticipar, pero vamos a estos dos ejemplos. En La muerte y la brújula, Scharlach, que es el criminal, prevé que el detective Lönnrot está interesado en las tradiciones judías porque está leyendo unos libros que dejó el rabino, que es el primer asesinado. Entonces se dedica a alimentar esa conjetura como una manera de atraerlo a una trampa. Es decir, el criminal que quiere matarlo a Lönnrot, que es el detective, diseña una especie de trampa lógica con crímenes cometidos en 3 puntos cardinales de la ciudad para traer al detective al cuarto punto que queda determinado por los 3 primeros puntos cardinales. Entonces ahí tenés un caso donde el criminal de algún modo se anticipa y utiliza la estética grata al detective. Y el otro caso es el de Crimen en el campo de golf, si no me equivoco se llama la novela, donde Agatha Christie, de una forma muy astuta, que no sé si ha sido suficientemente reconocida, inventa un detective francés, que si no me equivoco se llama Giraud, ¿no? Y que es Sherlock Holmes, está en 4 patas tratando de investigar sobre las huellas, sabe de tabacos, es una caricatura de Sherlock Holmes. Y Poirot, que está en una especie de competencia paralela, porque conviven por los mismos crímenes, se da cuenta de que el criminal sabe que este detective es especialista en esas cosas, entonces se dedica a sembrarle pistas falsas al detective. Entonces la misma idea está en los dos relatos. Y es una idea que a mí me gustó mucho y de hecho de algún modo la tomé también en Crímenes Imperceptibles. El criminal, por eso hablo del tema de lo epistemológico. Es exactamente lo que ocurre en los teoremas de Gödel, es decir, y que tiene que ver con los límites de las computadoras. Si uno sabe cómo funciona, si uno sabe cuáles son las afirmaciones que vertebran un sistema lógico, que está dado por axiomas y leyes de deducción, que ese es el mismo modo en que proceden las computadoras, ¿no? Tienen un programa, es un lenguaje que sigue ciertas reglas. Si uno conoce esas reglas, puede escribir un enunciado que no sea accesible para esas reglas, ¿no? Y acá también el criminal conoce los protocolos del detective y puede escribir algo que sea grato a ese detective para que se confunda y alcance ese objetivo equivocado, ¿no? Entonces me parecía que había algo muy lindo ahí, que bueno, no es obvio, ¿no? Porque uno tiene que saber un poco de estas cosas, pero cuando te decía, no lo quise explicar en la charla, cuando te decía lo de la novela epistemológica va en ese sentido. O sea, Seldom se da cuenta de que puede establecer una conjetura lo suficientemente verosímil y grata para el detective y desviar la investigación.
¿Alguna otra pregunta, comentario? Hola. Hola, perdón, me Sí, quedé, sí. me quedé a escucharla a María Oruña y Vale, no me pasa nada. perdí, no, lo lamenté mucho, te imaginarás. Bueno, Lo sí, lamenté muchísimo. te lo perdiste, sí. Bueno, Te estuvieron comiendo al sí, mediodía. estuvimos comiendo y hablando también de literatura. Bueno, me parece muy interesante y muy importante la defensa de la novela Enigma. Quería preguntarte hasta qué punto el estilo conciso, eso que has dicho al principio, de no adornar, de ir a lo esencial, casa necesariamente con la novela Enigma, o si se puede escribir una novela Enigma con un estilo más, Barroco. sí, más metafórico. En fin, Bueno, el ejemplo lo da El nombre de la rosa, que es una novela, además lo dice Umberto Eco cuando escribe las apostillas al nombre de la rosa, dice que él se tomó las 100 primeras páginas para espantar a los lectores, de algún modo, para quedarse solamente con los buenos. Hay una cantidad de información y repite muchas veces la información. Yo la leí 2 veces, porque bueno, para mí es de algún modo también un modelo de una cantidad de cosas, pero con mis críticas internas mientras la leía, sobre todo por segunda vez. La primera vez la leí con un arrobamiento que hizo que pasara por alto una cantidad de cuestiones. Pero hay algunas repeticiones de información, es una novela muy vasta y bueno, y él quiso contar también una cantidad de historias de las luchas de la época, ¿no? Entonces hay una sobreabundancia un poco, no sé llamarla barroca porque no tiene todo que ver con el estilo, pero sí de información, un barroquismo de la información, diría. Ahí tenés un caso donde para mí hay, y es perfectamente legítimo, ¿no? También. Sacando las posibles repeticiones que pueda haber, pero bueno, la novela debe tener 600 páginas, podría quedar, por ejemplo, en 550, no es que le vamos a sacar más que eso, ¿no? Es una novela que está concebida con esa densidad. Y después hay un novelista que yo no sé si ustedes lo conocen, porque es medio, quedó dejado de lado, que se llama Leo Perutz, ¿no? Perutz. Y que también tiene algo en la forma de escribir que el maestro del juicio final, por ejemplo. Que recuerda un poco a los escritores como Sándor Márai, tiene algo de ese modo, ¿no? En la escritura, que a mí me gusta mucho eso también. O sea, a mí me gusta que... Y el otro caso que es extraordinario, de novela escrita con todos los diferentes registros del lenguaje, etcétera, es La piedra lunar, que es una de las novelas fundacionales, ¿no? De la literatura policial. Siempre la rescata Borges y lo extraordinario en esa novela es los diferentes puntos de vista. Es una novela contada por diferentes personajes y cada personaje tiene su forma de contar. Entonces también hay un barroquismo ahí en cuanto a las formas de hablar. Hay como un virtuosismo, ¿no? en la escritura. Que eso es en general lo que suele ser el talón de Aquiles de las novelas policiales. Las novelas policiales, eso yo lo cuento también en el capítulo sobre la escritura. La novela policial tiene que lidiar con mucha información, ¿no es cierto? De testamentos, de movimientos, de horarios, de información médica, forense, y todo eso es muy difícil darle un brillo literario. Entonces, hay un artículo en particular en el libro mío, que es como un apéndice, que se llama Cuando la ficción policial vive en la ficción policial. Y ahí lo que yo digo es que muchas veces el recurso de citar libros dentro de una novela policial tiene que ver con ese intento de darle un poco más de altura literaria, ¿no? Porque eso es lo que en general cuesta compaginar más que en otras novelas.
Es como si tendiera, la narrativa de lo policial tendiera a la sequedad, ¿no? A la precisión y a la sequedad. Otra pregunta. Pues ya por aprovechar este momento, hemos hablado de las matemáticas, bueno, obviamente tiene mucho que ver en todo tu trabajo. Y sin embargo, algunos de los grandes detectives de la novela Enigma, por ejemplo, estaba pensando en Gideon Fell, de John Dixon Carr. Sin embargo, es que yo, si no me equivoco, doctor en filosofía, ¿no? Que es un poco como otra manera de que la mente analice la resolución de los problemas, ¿no? Y hacerlo desde la matemática o desde las conjeturas y hacerlo desde la filosofía me parece una distinción que quisiera saber cómo valora. No, sí, para mí filosofía y matemática es prácticamente lo mismo. O sea, a ver, yo tengo esta idea de que la matemática es la continuación de la filosofía en un nivel microscópico, todavía más preciso. O sea, gran parte de la matemática es intentos de clasificar conceptos muy cercanos entre sí que ya no pueden diferenciarse con el lenguaje natural y requieren un lenguaje más microscópico de alguna manera, ¿no? Entonces, para mí el juego de la matemática es lo mismo que el juego de la filosofía, y lo que yo estudié es la lógica matemática que está entre los dos campos. Sacando toda la parte de lo que podríamos llamar la ética, ¿no es cierto?, de la filosofía. Pero si uno se fija en la historia de la filosofía, gran parte de la historia de la filosofía es un intento de llevar al pensamiento a moldes de claridad similares a los patrones matemáticos, de rigurosidad, ¿no?, en las aseveraciones, en las argumentaciones. Y gran parte de los sistemas filosóficos tienen unos primeros principios que pueden ser muy diferentes entre sí, pero una vez que se pone en marcha el juego de la argumentación, todos argumentan con las mismas herramientas lógicas, es decir, hay como una estructura lógica común, que es en el fondo lo que se llama un sistema axiomático, ¿no? Uno fija los axiomas que pueden ser relativamente arbitrarios, pero una vez que están fijados esos axiomas, la argumentación a partir de esos axiomas tiene que ser la misma para todos los sistemas, ¿no? Entonces hay una matriz que vincula muy directamente la matemática con la filosofía. Y en ese sentido no me parece muy diferente. Cuento una pequeña anécdota acá, que es que cuando Alex de la Iglesia se decidió adaptar Los Crímenes de Oxford, me dijo: nos parece que es muy difícil para el espectador entender algo de los conceptos matemáticos que aparecen en la novela, entonces voy a cambiar todo lo que sea matemática por la filosofía de Wittgenstein, porque era un filósofo que él había estudiado en la carrera y le había gustado mucho. Yo digo, perfecto, porque justamente Wittgenstein está en el fondo de la novela, ¿no? Está citado incluso. Y me dice, sí, voy a hacer eso porque la matemática no sé qué y no sé cuánto. Yo dije, bueno, perfecto. Voy a ver la película y dejó la matemática y le sumó. Entonces es como una ensalada de letras en una cantidad de cuestiones. O sea, no sustituyó una por la otra, sino que están como superpuestas las nociones matemáticas con las filosóficas. Y la última pregunta, ¿quién se atreva? Y si no la hay, me atrevo yo, que es una, pues bueno, que ya comentábamos el otro día, y es, ¿cabe en la novela criminal, no digo ya la policíaca de Enigma, la situación del mundo hoy en día y especialmente la de Argentina con este nuevo gobierno, con esas excentricidades, por decirlo de una manera bastante suave? Yo creo que sí, alguien podría hacerla, no sería yo, porque no me... aunque yo he tenido militancia política bastante activa en la juventud y me interesa mucho la política, la sigo de cerca, participo de manifestaciones, doy declaraciones, me pronuncio, etcétera.
siempre separé mucho el mundo de la imaginación del aquí y ahora, ¿no? O sea, tengo un cuento que se llama Infierno Grande, que se lee en las escuelas muchas veces los 24 de marzo, que es el día que se conmemora el golpe de Estado. Entonces, bueno, se vuelve a hablar de los desaparecidos, de las torturas, de bueno, todo ese tema. Y es un cuento que se ha convertido un poco en emblemático de esa época, pero es casi una excepción en lo que yo escribo. O sea, tengo ese cuento, tengo uno sobre mi papá como piscicultor, que también es la vida de un piscicultor y hay algo de paralelismo entre los estadios del piscicultor y la vida política argentina, ¿no? Hay como una especie de simbolismo oculto. Pero salvo esos dos relatos y una mención a Malvinas en mi primera novela, que aparece, pero no aparece, la guerra de Malvinas no aparece del todo como la guerra real, sino casi como un elemento simbólico también. Entonces no hay referencias directas a la realidad política contemporánea. Sí me parece que, de hecho creo que Caparrós escribió ya una novela sobre Milei, o está en curso, o es una especie de novela que la va escribiendo en capítulos, no sé. Pero es un personaje tan excesivo, Milei, que bueno, tiene ese problema que muchas veces tiene la realidad, ¿no? Que es demasiado grotesca, demasiado caricaturesca, entonces es muy difícil competir desde la ficción. Es lo mismo que, creo que, no sé si lo dije con vos o lo dije en el colegio, como proponerse escribir sobre la pandemia ahora mismo. Me parece que es una tarea para novelistas del futuro, que encuentren un ángulo inesperado, que encuentren... pero sabemos tanto, lo hemos vivido tanto, lo de la pandemia, que es muy difícil pensar en escribir la gran novela de la pandemia, ¿no? Creo que esos sucesos tan traumáticos y con tantas aristas se enfocan mejor con cierta distancia histórica, porque hay que encontrarles una vuelta ficcional que sea interesante en sí misma, ¿no? Que no sea solamente una excusa. Eso es lo difícil. Pues agradecemos la presencia de Guillermo aquí. Muchas gracias por esta conversación y por tu presencia estos días en Tenerife, y les pido un fuerte aplauso. Bueno, muchas gracias. Gracias.